Empezamos con nuestro tema, católico, aprende a usar tu Biblia. Esto he querido esquematizarlo en unos 7 puntos. En cada uno de estos voy a dar referencias bíblicas, referencias del magisterio de la iglesia, etc. Bien, como hay bastante que cubrir, vamos con ello. 1. Para empezar, lee tu Biblia. O sea, es así de simple. Lamentablemente, muchas veces los católicos tenemos la Biblia en casa empolvándose. Eso no debe suceder. O sea, la Biblia no debe estar empolvada. Por ejemplo, hay ciertos jarrones decorativos que podemos tener en nuestras salas y que pues no estamos limpiando todo el tiempo porque no es que los usemos todo el tiempo, a diferencia de los platos que usamos para comer y procuramos tenerlos limpios, ¿no? Entonces, una Biblia empolvada es una mala señal. La Biblia no debe estar guardada, empolvada, etc. Y más bien algo que es una buena señal es una Biblia envejecida por el uso. No por la polilla, por la falta de uso, o que esté nuevecita y con polvo encima, sino que esté resaltada, subrayada, marcada, leída y releída. Normalmente las personas que tienen Biblias destrozadas, se dice, son personas que ellas mismas no están destrozadas. Al acudir constantemente a las Escrituras, pues el papel poco a poco se va desgastando, pero nosotros espiritualmente nos vamos edificando. Entonces, hay que apuntar que aunque en determinadas circunstancias históricas el juicio prudencial de la Iglesia Católica ha sido restringir el acceso indiscriminado a la Biblia, repito, en ciertas circunstancias históricas por juicio prudencial, pues la Iglesia ha definido o no determinado que en ciertos contextos no necesariamente todos los cristianos tengan todo el acceso irrestricto a las Escrituras. Aunque eso haya podido pasar en ciertos contextos históricos, en el presente se nos recomienda fuertemente acudir a las Escrituras. Y en general el magisterio de la Iglesia enfatiza la necesidad de conocer las Escrituras. De hecho, San Jerónimo decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ahora, a alguno le podría sonar un poco raro de por qué hubo ciertas épocas en que la Iglesia puso ciertas regulaciones o restricciones respecto a un acceso irrestricto de absolutamente todos a la Biblia. Pues bien, es que también pueden surgir ciertas dificultades que comprobó el mismísimo Martín Lutero. Martín Lutero, en su carta a los cristianos de Amberes, precisamente encuentra este problema. Miren, esta es un escrito de Lutero de 1525. O sea, él ya había iniciado su movimiento de la Reforma, supuestamente rescatando la Biblia de las garras de la Iglesia Católica. Bueno, miren lo que dice Lutero. Este niega el bautismo. El de más allá cree que hay otro mundo entre el nuestro y el día del juicio. Unos dicen que Jesucristo no es Dios, otros dicen lo que se les antoja. Hay tantas sectas y opiniones como cabezas. Estas no son palabras de un apologista católico criticando la división de los protestantes con su interpretación bíblica. Son palabras del mismísimo Martín Lutero reconociendo que en la práctica, con este hecho de que cada uno agarra su Biblia y saca su interpretación, terminan habiendo tantas interpretaciones como cabezas. Y Lutero mismo se lamentaba de eso. Entonces, hasta Lutero se dio cuenta de que había un problema en que sea pues una cuestión de acceso y libre interpretación indiscriminada sin mayor regulación, ¿no? Entonces, por eso es que prudencialmente la Iglesia tuvo que tomar cierto juicio en ciertas ocasiones. Pero el Magisterio Vivo nos recomienda lo siguiente: Concilio Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum, 1965, numeral 22. Abro cita. Es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor otras traducciones orientales y latinas, sobre todo la que llaman Vulgata. Fin de cita. Efectivamente, los primeros cristianos, ¿qué tenían como escrituras originalmente? No es que
se murió el apóstol Juan, el último apóstol, y automáticamente cayó desde el cielo editado el canon del Nuevo Testamento de 27 libros, ¿no? Sino que estaban los escritos, pero no es que automáticamente estaban en volúmenes listos para sacarles fotocopias idénticas y repartirlos a absolutamente todos los cristianos. Lo que disponían, digamos, como cierta colección, por decirlo de cierto modo, de escrituras, era del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento, pero en versión griega fundamentalmente. Porque la mayoría de cristianos para finales del siglo I, inicios del siglo II, son pues paganos, son de habla griega. Entonces, esa versión de las Escrituras, conocido como la Septuaginta, versión de los 70, la versión griega del Antiguo Testamento, como admiten propios académicos protestantes, tenía un canon, o sea, una lista de libros más amplia que la que tienen hoy en día los protestantes. Y dentro de esa lista más amplia de libros están los llamados libros deuterocanónicos. Sobre eso vamos a volver en esta conferencia. Por lo pronto, agrego otro punto. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 133. La Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles, todos nosotros, la lectura asidua de las divinas escrituras para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Filipenses 3:8. Pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo. Dei Verbum numeral 25, y a su vez hace referencia a San Jerónimo. Entonces, si alguno dice, ¿no? De los que se salen de la Iglesia Católica y se van al protestantismo, cuando yo era católico yo no leía la Biblia, oye, es que no eras de verdad católico, no eras buen católico, porque el catecismo de la Iglesia Católica, no estoy leyendo un texto protestante, el catecismo de la Iglesia Católica dice, vuelvo de nuevo, la Iglesia recomienda de modo especial e insistentemente a todos los fieles, todos, la lectura asidua de las divinas escrituras. Entonces, yo no me tengo que cambiar de religión o salir de la Iglesia Católica para conocer la Biblia. Ya como católico tengo el llamado insistente a profundizar en las escrituras. Entonces, debe tenerse muy claro el primer punto. O sea, para aprender a usar tu Biblia, primero tienes que leer tu Biblia. Y puede parecer una verdad de perogrullo, pero lamentablemente varios tienen la Biblia empolvándose. Y eso no debe ser. Digo empolvándose como una referencia también, por ejemplo, yo leo mucho en versión virtual, ¿no? O sea, tenemos otras tecnologías también hoy en día. 2. Ten una Biblia católica. 2. Ten una Biblia católica. Ahora, cuando yo digo tengo una Biblia católica, lo primero que viene a la mente de los oyentes, probablemente es lo que estén pensando, es asuntos de traducción. Estén pensando que si la Biblia Jerusalén, la latinoamericana, la Reina Valera, la de las Américas, la Dios habla hoy, etc. Ese no es el asunto más fundamental. Cuando digo tengo una Biblia católica, hay un asunto todavía más fundamental que el de la traducción. Luego voy a volver, por supuesto, en esta conferencia sobre el asunto de las traducciones bíblicas. Pero cuando digo tengo una Biblia católica, lo primero es que tengas una Biblia con el canon católico. La Biblia católica tiene 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Si ustedes van a las definiciones del Concilio Ecuménico de Florencia, antes del protestantismo, reafirmadas por el Concilio Ecuménico de Trento, en vista del surgimiento del protestantismo, pues se afirma un canon de 73 libros, ¿no? Antes y después. Y esto tiene una tradición previa que viene de los primeros siglos, pero no puedo hacer toda la historia del canon bíblico. A lo que voy es que como católicos, cuando hablamos de Biblia, ¿qué significa Biblia? Colección de libros. Exacto, muy bien. Colección de libros o conjunto de libros. Entonces, la Biblia, aunque lo solemos pensar como un libro, es un conjunto de libros. Y el punto es cuántos son esos libros o cuáles son esos libros. Esa es la cuestión del canon bíblico. Y uno puede pensar, da lo mismo una Biblia católica que una Biblia protestante. A ver, una Biblia protestante tiene 66 libros. Una Biblia católica tiene 73 libros. En consecuencia, más allá de detallitos de traducción, la principal diferencia
entre una Biblia católica y una Biblia protestante es la cuestión del canon. Ahora bien, ¿dónde estriba esa diferencia 7 libros? En el Antiguo Testamento. Libros que metodológicamente o en ciertos contextos académicos se han llamado deuterocanónicos. Libros del Antiguo Testamento que están presentes en Biblias católicas y que no están presentes en Biblias protestantes. Ahora bien, esta diferencia no es un asunto anecdótico o menor, es una cuestión absolutamente crucial. Porque si los católicos tienen razón en este punto, significa que los protestantes están despreciando como meros apócrifos humanos a libros que de verdad son palabra de Dios. Y claro está, si los católicos nos equivocamos en este punto y los protestantes tienen razón, significa que estamos considerando palabra de Dios a libros que son meros apócrifos humanos. Entonces, la diferencia en la cuestión no es un asunto pequeño, sino absolutamente crucial. No me puedo explayar aquí, tampoco es objeto de la conferencia en una defensa de los libros deuterocanónicos, pero en mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, ustedes pueden ir a la lista de reproducción, Canon del Antiguo Testamento, y creo que hay más de 20 videos en donde doy argumentos a favor del canon católico, distintivamente a favor de estos libros del Antiguo Testamento. Y de hecho, en estos libros del Antiguo Testamento, en estos deuterocanónicos, encontramos en algunas ocasiones más explícitamente ciertas doctrinas distintivamente católicas. Por ejemplo, el propio Lutero se encontraba con que el libro de Segunda de Macabeos claramente implicaba la doctrina del purgatorio. Entonces no es que la doctrina del purgatorio no esté en la Biblia, por ejemplo, sino está en un libro bíblico que a los protestantes se les ocurrió sacarlo de la Biblia, pero sí está en la Biblia, nomás que sacaron el libro. ¿Ok? Como digo, en el contexto del debate de Leipzig de 1519, Lutero admite esto, o sea que el libro de Segunda de Macabeos está vinculado a la doctrina del purgatorio. La doctrina de intercesión de los ángeles la encontramos más claramente en el libro de Tobit, y así podría dar otros ejemplos. Con esto no quiero decir que estas doctrinas católicas dependan únicamente de esos libros o de esos pasajes, pero sí digo que se encuentran de forma más clara en ocasiones, al menos en lo que es el contexto del Antiguo Testamento. Bien, vamos al punto 3. Usa una buena traducción católica. Usa una buena traducción católica. Ahora sí vamos a ir al asunto de las traducciones. La pregunta se cae de madura, ¿no? ¿Qué traducción recomendaría yo? A ver, no existe tal cosa como la traducción, ¿no? Que sea la única posible que un católico puede usar. Pero sí les comento que en la página web del Vaticano ustedes pueden acceder a una traducción oficial de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, para empezar, o sea, tenemos una buena traducción de referencia. Esto no significa que no puedan hacerse otras traducciones, pero sí significa que se implica que al menos esa traducción no contradice doctrina católica y no tiene pues elementos raros, ¿no? En la historia de la Iglesia ha tenido particular relevancia la Vulgata, que es la versión en latín de la Biblia, ¿no? Que tiene pues todo un recorrido histórico vinculado a San Jerónimo, pero no se reduce solo a San Jerónimo. A veces hay la creencia de que San Jerónimo en el siglo IV tradujo todo la Vulgata, ¿no? Esto no es así, es un proceso que se dio en realidad y que va más allá de la persona de San Jerónimo. Ahora bien, de todos modos nosotros en el día a día no usamos la Vulgata y tampoco es que podamos ir a una librería a pedir, oye, deme una Vulgata, o sea, no es algo tan común y se utiliza mucho en el estudio académico. Pero para el uso de día a día, ¿qué Biblias pueden convenir? Miren, algunas versiones que yo recomiendo, sin que esto tenga que ser absoluto, exclusivo o exhaustivo, pero creo que en general son versiones que están razonablemente bien, es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es reconocida como una excelente traducción de las Escrituras. Sin embargo, hay que precisar que la Biblia de Jerusalén también tiene muchas ediciones y reediciones, y dentro de eso, pues hay casos en que es como menos confiable. Yo diría que versiones de la Biblia de Jerusalén hasta 1974 o 1976 son buenas versiones, ¿ya?
Versiones más recientes tienen como algunos elementos que no son tan claros, por decirlo de algún modo. Pero las versiones clásicas de la Biblia de Jerusalén son universalmente reconocidos por académicos como buenas Biblias, y aparte de eso son Biblias que podemos usar pues las personas de a pie, ¿no? O sea, tampoco están en un lenguaje críptico. Otra buena traducción de la Biblia es la Biblia de Navarra, ¿ya? Una buena garantía, la Biblia de Navarra. La Biblia Nácar Colunga también es una buena opción. Ahora bien, de todas maneras hay que apuntar que con el hecho de recomendar estas traducciones no necesariamente nos estamos comprometiendo a recomendar cada comentario bíblico de pie de página de estas versiones, ¿okay? Porque una cosa es la traducción y otra cosa a veces comentarios de pies de página que no es la Biblia en cuanto tal, ¿no? Entonces, que eventualmente uno se puede encontrar alguna cosa un poco extraña en alguna versión de Biblia de Jerusalén o incluso de Biblia de Navarra o Nácar Colunga, puede pasar, ¿no? Que alguna de las traducciones de estas versiones que estoy sugiriendo es perfectible, sí. O sea, el mundo de la traducción es un mundo de discusiones, ¿no? Pero en general, comparativamente hablando, son de las Biblias católicas que más se pueden recomendar, sin que haya ninguna pues que sea perfecta o indiscutible, ¿no? Quiero comentarles el caso de la Biblia Dios habla hoy. Es una versión muy extendida de la Biblia. Y esta traducción se ha hecho de modo interconfesional, ¿ya? Quiere decir que hay participantes académicos de distintas visiones, denominaciones cristianas. Digamos que eso puede tener su ventaja para fines ecuménicos, para fines de uso amplio de esa versión en distintas denominaciones, distintos grupos. Pero la desventaja con combinar todo eso es que terminan saliendo a veces cosas raras por las dificultades de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, pensemos, la Mona Lisa ¿podría haber sido pintada por varios pintores? O sea, que se pusieran de acuerdo trabajando como en un grupo. Tú haces esto, yo hago lo otro, yo hago esta parte, tú haces aquella, yo pinto este color, tú pintas el otro, yo pongo las sombras, tú haces los trazos, etc. ¿Qué tan creíble es pensar que trabajando conjuntamente personas con visiones tan distintas vayan a sacar algo armonioso? Es difícil, ¿no? Entonces también cuando formas comités interconfesionales, pues ahí hay un tira y afloja que hace que las traducciones interconfesionales yo no las recomiende mucho, ¿no? Con esto no estoy condenando todas las traducciones interconfesionales. Yo mismo no uso una sola versión de la Biblia. Yo cuando hago mis análisis bíblicos, aparte de interactuar con los idiomas originales, las transliteraciones y los interlineales y todo eso, aparte de eso uso varias versiones a la vez, en gran parte porque lo uso de modo virtual. Entonces busco un pasaje y veo cómo se ha traducido en varias versiones. Entonces eso, se pueden usar varias versiones, pero hay que tener cuidado, ¿no? Con las interconfesionales tienen estas características. Ahora, siguiendo con la cuestión de las traducciones, quiero comentarles también el caso de traducciones que son distintivamente protestantes. O sea, un católico, tiene que tener cierto cuidado, cierto filtro cuando utiliza ya una traducción que sea explícita o distintivamente protestante. A ver, potencialmente un católico puede leer el Evangelio de Mateo en una versión Reina Valera o algo así, eso se entiende, pero hay que tener cuidado también. En primera instancia, entender que hay libros que son realmente palabra de Dios, los deuterocanónicos o los llamados deuterocanónicos, que no van a estar en una traducción protestante. Pero adicionalmente hay que tener cuidado con ciertos sesgos que puede haber en la traducción. Y voy a ejemplificar esto con el caso de traducción protestante más usada en habla hispana, que es la Reina Valera. La traducción Reina Valera a su vez tiene varias ediciones y la más extendida es la de 1960. Entonces a esa me voy a referir. Fíjense, por ejemplo, en ciertos detallitos. ¿Cómo traduce la Reina Valera 1960 Mateo 15:6? Dice Jesús hablando contra los fariseos:
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La palabra griega que aparece en el original es paradosis, ¿ok? Y como Jesús está hablando en contra de la tradición en ese momento, lo traducen como tradición, ponen la palabra tradición en español. Ahora vamos a ver cómo la misma Reina Valera, 1960, traduce 2 de Tesalonicenses 2:15. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, paradosis, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra griega en el original ahí es paradosis. La palabra paradosis fundamentalmente se traduce como tradición. Pero noten cómo los traductores de la versión protestante Reina Valera, cuando se habla de la tradición de modo negativo, ahí sí usan la palabra tradición. Pero cuando se habla de forma positiva, cuando el apóstol Pablo dice retengan las tradiciones, mantengan las tradiciones, ahí no lo traducen como tradición. Ahí le ponen simplemente doctrina. Y la palabra griega para asociar a doctrina tendría que haber sido didache o didascalia. Pero cuando uno va a los manuscritos de 2 de Tesalonicenses 2:15 en griego, no aparece esa palabra. Entonces allá hay un sesgo, porque con la idea de sola escritura, ¿no? Y al mismo tiempo, pues con un sesgo en contra de lo que es la tradición, o al menos la tradición distintivamente católica, lo que estamos viendo es eso, un sesgo de traducción. Lo traducen la palabra tradición cuando se pone bajo una luz negativa, pero ya no quieren traducir exactamente la misma palabra griega, igual como tradición, cuando se habla positivamente. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Lucas 1:28. En la Reina Valera 1960 dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. De hecho, esto se parece a la introducción que hacemos al rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Prácticamente un calco de Lucas 1:28, pero dense cuenta lo siguiente. En la versión protestante Reina Valera pone salve muy favorecida, no le dice llena de gracia. O sea, la gracia de Dios, distintivamente la gracia, no lo quiere adjudicar a María, quiere decir nomás muy favorecida. Ahora bien, la palabra griega, que aquí se traduce como muy favorecida, es kecharitomene. Y eso es una palabra compleja, compuesta, no me puedo meter al detalle de hacer todo el análisis de esa palabra, pero sí quiero decirles lo siguiente. A María se le está llamando con una palabra muy especial, el griego kecharitomene. Y la palabra kecharitomene tiene ahí la raíz jarito. Y la raíz jarito en griego, por generalidad, se traduce como gracia. O sea, cuando tú ves palabras en griego que tienen la raíz jarito, sistemáticamente la tendencia general es que en la misma Reina Valera 1960 traducen como gracia, agraciado, dar gracia, recibir gracia, la gracia de Dios, etc. Pero cuando se trata vinculado a María, ahí ya no ponen como gracia, sino favorecida, no más. La misma raíz griega jarito. Entonces, hay que tener cuidado con esos detallitos. Vamos a nuestro punto 4. Tengo una Biblia con buenos comentarios católicos. Como digo, hay que distinguir la calidad de la traducción de lo que son los comentarios, ¿no? Una Biblia, por ejemplo, bastante usada entre católicos es la Biblia latinoamericana. Por supuesto, siempre puede haber cosas discutibles en las traducciones, ¿no? Pero en el caso de la Biblia latinoamericana, más que decir cosas sobre la traducción, que son cosas que sí se pueden discutir, lo que yo diría es que hay que tener cuidado con ciertos comentarios, ¿no? Yo mismo, entre una de las versiones que tengo mi Biblia latinoamericana también. Pero hay que entender que la traducción latinoamericana se dio en un contexto, especialmente varios comentarios, en donde en América Latina había pues un auge de cierta línea de teología, la teología de la liberación, ¿no? Entonces, claro, la inaugurada, ¿no?, por Gutiérrez, que falleció hace poco. Entonces, la teología de la liberación, en una primera instancia, como que puede sonar bonito, hay que luchar por los pobres, por la liberación de los pobres, etc.
Pero hay dos problemas. En primera instancia, que el fin último del cristiano es la vida eterna. Y en esta vida, el valor fundamental es la caridad. Y la caridad implica la lucha por la justicia, sí, pero no se reduce solo a eso. Entonces, muchas veces se termina reduciendo el cristianismo a un esquema de lucha social. Que un cristiano deba estar comprometido con el bienestar de las personas más desfavorecidas en la sociedad y que deba luchar contra las injusticias contra ellos, sí. Pero que eso sea lo central, definitorio, fundamental del cristianismo, no. Por ejemplo, en Teólogos de la Liberación he visto la aberración de que hablan de la Eucaristía como simplemente un medio del que prácticamente uno, como si fuera un guerrillero, saca fuerzas para dar la lucha social, ¿no? Entonces, o sea, en la Eucaristía tenemos el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. No puede ser visto como un medio, un mero medio a ser instrumentalizado para un fin y encima un fin que sea simplemente de esta vida, o sea, una lucha política o sociopolítica meramente en esta vida. Entonces, esa idea de reducir el valor de la Eucaristía a simplemente como si fuera un combustible, uno que es un carro de luchador social, o un combustible para el carro que es uno mismo en la lucha social, es una visión nefasta. Entonces, en el caso de la Biblia latinoamericana, algunos comentarios tienen el tufillo de Teología de la Liberación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Saber filtrar. Con esto no digo, de nuevo, de que esté eliminada esta traducción o algo así. Y en la Biblia latinoamericana yo he encontrado muchos comentarios interesantes y valiosos, pero también he encontrado cosas un poco extrañas de Teología de la Liberación. Entonces, hay que saber tener filtros. Una buena Biblia con comentarios católicos que yo recomendaría, una clásica recomendación, es la Biblia de Straubinger. De Monseñor se escribe Straubinger, así como suena, ¿no? Straubinger. Está disponible en la web, en PDF. Biblia Straubinger PDF, la consiguen. Tiene buenos comentarios bíblicos. Vamos a nuestro quinto punto. 5. Lee la Biblia a la luz del magisterio. Entonces, en efecto, tenemos que tener cuidado con cierta tendencia cuasi esotérica, sectaria de ciertos católicos que agarran un esquema de, no, es que Dios me habla en mi Biblia, mi Dios me habla en mi Biblia a mí. O sea, todo centrado en ellos mismos. Y no, es que Dios me dijo, y lo que puede ser su malinterpretación sentimental o intelectual de ciertos pasajes de la Escritura, lo terminan tomando como automáticamente voz de Dios y no le puedes decir nada contrario. Y si el magisterio de la iglesia dice algo contrario, ellos se quedan con su propia opinión porque supuestamente es la voz de Dios, ¿no? Tenemos que evitar este esquema en donde cada uno saca su propia versión de lo que Dios le está diciendo, porque ciertamente Dios nos habla en las Escrituras. Ciertamente Dios nos puede decir cosas especiales para nosotros, particulares en determinados momentos cuando vamos a la Biblia. Pero no debemos tomar esto en un aislacionismo. Y tener siempre cuidado de no confundir nuestra interpretación personal con la voz misma de Dios. Ahí hay que tener cuidado. De nuevo, esto no quita de que Dios pueda hablarnos por ese medio. Lo que digo simplemente es que tenemos que ser prudentes en esto y al mismo tiempo leer las cosas a la luz del magisterio, entender las cosas a la luz del magisterio. Por ejemplo, yo, pues por la gracia de Dios, puedo con sinceridad decir, esto es un asunto de experiencia personal, no es algo como que yo pueda probar como un teorema matemático, pero por experiencia personal puedo decir que múltiples veces Dios me ha hablado de forma muy específica por medio de pasajes bíblicos. O sea, en situaciones muy concretas me he encontrado con palabras muy específicas de las Escrituras que van directamente a esas situaciones concretas. Es casi a veces como pasa en ciertas películas en que la persona se pone a hablar con el televisor, ¿no? Hay una publicidad en el televisor, usted necesita esto, sí, me hablas a mí, y sí, te hablo a ti, responde el televisor, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces,
Que esto pueda suceder es algo que en primera instancia podemos esperar, porque si tenemos un Dios de amor, ¿no? Dios es amor, 1 Juan 4:8, un Dios que está interesado en nosotros y sabe que puede y quiere hablarnos por medio de las Escrituras. Por supuesto que Dios en su providencia puede habilitar circunstancias especiales en que pueda hablarnos por medio de un pasaje bíblico que nos aparezca en el celular o que justo es el que abramos, etc. Pero debemos tener cuidado de no caer en la superstición con eso. De caer en que voy a abrir mi Biblia al azar para ver qué me dice Dios. Eso, pues, Dios no está obligado a sistemáticamente hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente dices, a ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí hoy día? Y abres la Biblia y dice, y fue y se ahorcó, ¿no? Así, el pasaje de Judas. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? O con ojo, diente por diente. Tus ojos te hacen pecar. Bueno, entonces la Biblia ciertamente hay que leerla, hay que entender que Dios nos puede hablar espiritualmente allí. Y puedo de nuevo decir que múltiples veces he encontrado con que Dios me ha hablado de forma muy particular en la Biblia en momentos muy especiales. Y de forma en que yo de modo razonable puedo decir, efectivamente, Dios me está hablando específicamente aquí. Pero yo no me he encontrado con que, digamos, Dios me haya dicho algo contrario al magisterio de la iglesia, a la enseñanza católica, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nuestra percepción particular, porque al final de cuentas en esto está nuestra percepción, no podemos ponerlo automáticamente como regla de fe, ¿no? La regla de fe la tenemos en la Escritura, en la tradición y en cómo los resguarda e interpreta el magisterio. Contra el peligro de agarrar la Biblia e interpretarla como uno le dé la gana, nos advierte la propia Biblia. Este pasaje es muy importante. 2 de Pedro 1:20. Repito, 2 de Pedro 1:20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, eso de cada uno aislado privadamente, cuidado con eso. Si tú comienzas a sacar interpretaciones privadas que contrarían las definiciones públicas de la iglesia, ahí estamos en problemas. Y pueden los problemas ser mucho más graves con esto. Y esto no porque lo diga yo meramente como católico o por el magisterio o la tradición. La Biblia lo advierte. Dice, este pasaje es muy, muy importante también. Yo diría incluso más que el anterior, al menos para fines de lo que estamos tratando aquí en esta conferencia. 2 de Pedro 3:16. Repito, 2 de Pedro 3:16. En ellas, se refiere el apóstol Pedro a las cartas de Pablo cuando escribe esto. En ellas hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los débiles e ignorantes tuercen, como también las demás escrituras, para su propia perdición. Esto es muy fuerte. En primer lugar, el apóstol Pedro no está diciendo explícitamente aquí que sean personas malas. No dice personas que a propósito tuercen la escritura. No dice que lo hagan a propósito con malicia. Podría ser, pero el texto al menos no lo dice explícitamente así. Los llama débiles e ignorantes. Personas débiles e ignorantes. No dice personas que a propósito van a torcer las escrituras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es la advertencia? El hecho de que diga débiles e ignorantes da la posibilidad, y de hecho se alinearía más con la posibilidad de que gente de buena intención, pero que no esté bien formada, pueda confundirse, sacando sus interpretaciones personales y tomándoselas como regla de fe. Y ojo, miren lo que dice antes, que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Quién dice que hay cosas difíciles de entender en la Biblia? La propia Biblia. La propia Biblia está diciendo que hay cosas difíciles de entender en la Biblia. No dice cosas que algunos complican en su mente. Por supuesto que habrán los que pueden complicar incluso lo sencillo. Pero acá la propia Biblia nos está diciendo que en la Biblia hay cosas que en sí mismas son difíciles de entender. ¿Y cuál es la consecuencia que podría darse de que una persona bien intencionada pero débil e ignorante termine entendiendo mal algunos pasajes bíblicos? Una consecuencia que podría darse es para su propia perdición. O sea, la persona podría perderse. Estamos hablando de implicancias de salvación eterna. Una persona podría condenarse por malinterpretaciones bíblicas. Suena fuerte, pero es lo que implica el texto de 2 de Pedro 3:16.
Entonces, frente a eso y frente al hecho de que cada uno de nosotros somos falibles y nos podemos confundir y podemos ser débiles o inconstantes o torcer las cosas, necesitamos una instancia firme que nos garantice doctrina. Y esa instancia firme no es cada uno de nosotros. Y uno dirá, esa instancia firme es la Biblia. Ok, claro, la Biblia es instancia firme, pero ¿quién la interpreta? La interpretas tú. Entonces, cada uno de los débiles e ignorantes que interpretan la Biblia y la pueden torcer hasta para su propia perdición, ellos pueden decir, la Biblia es la instancia firme, pero igual la siguen torciendo, porque al leerla definitivamente la interpretan. Eso es inevitable. Entonces Dios tendría que habernos dejado una instancia firme para evitar este problema. Y la propia Biblia nos la revela. 1 Timoteo 3:15. Esta es la iglesia del Dios vivo, columna y pilar de la verdad. Otras traducciones dicen columna y fundamento de la verdad. Entonces te hablan de una columna, de un pilar, de algo fundamentado, de algo firme. Entonces nosotros podemos tener nuestras diferentes interpretaciones personales, leyendo las escrituras, ok. Pero si uno quiere una regla firme, vinculante, infalible, está la iglesia. Como dice Efesios 3:10, la multiforme sabiduría de Dios se transmite ahora por medio de la iglesia. No era simplemente un asunto de ir a repartir Biblias, ¿no? Como se reparten unas Biblias azulitas, no, repartir Biblias como que el cristianismo se hubiese iniciado así, ¿no? Que Jesús ascendió a los cielos, dijo a los apóstoles, vayan y repartan Biblias, ¿no? Y que cada uno lo lea y como ahí está lo esencial para la salvación, pues asunto resuelto. Cada uno en conciencia descubrirá, porque el Espíritu Santo lo va a mover, lo esencial para la salvación, lo practicará y por medio de su ministerio, repartiendo Biblias, mis queridos apóstoles, contribuirán a la salvación. Ciertamente la difusión de las Escrituras es parte de esto, pero Jesucristo no planteó directamente un plan como el que estoy esquematizando un poco aquí. Lo que dejó Cristo es una iglesia. En el marco de esa iglesia se redactaron unas escrituras, que es lo que vamos a llamar Nuevo Testamento. Todos los libros del Nuevo Testamento fueron redactados luego de que Jesús ascendió a los cielos y dejó a los apóstoles. Jesús no dejó directamente una Biblia. Jesús lo que dejó es una iglesia en la cual se terminó de redactar la Biblia. Bien, esto que estoy diciendo es simplemente la enseñanza católica, porque dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 85 y 87. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Luego agrega, los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, Lucas 10:16, reciben con docilidad las enseñanzas. Sexto punto, lee la Biblia a la luz de los padres de la Iglesia. Repito, lee la Biblia a la luz de los padres de la Iglesia. Así como hay que leer a la luz del magisterio, hay que leer a la luz de la tradición. Y la tradición más temprana la encontramos en los padres de la Iglesia, es decir, los sucesores de los apóstoles, los grandes escritores cristianos de los primeros siglos. Muchos de ellos mártires, ¿no? Hombres santos, hombres sabios. Ahí encuentras gente como San Agustín, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Para entender los escritos del apóstol Juan, si yo leo el Evangelio de Juan, me es muy conveniente leer las cartas de San Ignacio de Antioquía, que hay 7 cartas indisputadas o al menos en general indisputadas de él, que se pueden revisar gratuita y fácilmente por internet. Entonces, una cosa es el cuento que venga a contarme un pastor protestante de 20 siglos después sobre la interpretación del Evangelio de Juan, y otra cosa es lo que yo puedo encontrar en la tradición del que fue el discípulo directo del apóstol Juan. El Evangelio de Juan concentrado uno lo puede leer en 1 hora, ¿no? En cambio, alguien que haya sido discípulo directo del apóstol Juan, como San Ignacio de Antioquía, ¿cuánto tiempo habrá escuchado a Juan? No meramente horas, días, semanas, meses, años. Hay que leer los comentarios bíblicos de los padres de la Iglesia. En lugar de estar leyendo tanto comentario bíblico de teólogo modernista, tenemos los comentarios de los padres de la Iglesia.
Hay una buena página web que se llama Catena Bible, ¿no? Catena Bible, está en inglés. Que tú buscas cualquier libro de la Biblia con el número de capítulo y te da todos los versículos, y si tú le das clic, te aparecen los comentarios de los padres de la iglesia sobre ese versículo. Eso ayuda mucho. Hay comentarios enteros. Orígenes, por ejemplo, escribe un comentario entero a la carta a los romanos, aunque bueno, él es propiamente un escritor eclesiástico, no tanto un padre de la iglesia. Pero tenemos San Agustín. San Agustín tiene tratados sobre el Evangelio de Juan, un montón de tratados, ni siquiera es un solo libro, sino es un libro compuesto de muchos tratados, por decirlo así. San Juan Crisóstomo ha comentado varias de las cartas del apóstol Pablo, etc. Asimismo, tenemos la obra llamada Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de la Iglesia Católica. Él hizo una compilación de los comentarios de los padres de la Iglesia a los 4 evangelios. Pone los pasajes de los evangelios y debajo comentarios de varios padres de la Iglesia. Entonces tú ves la sabiduría de esos primeros cristianos comentando las Escrituras. Eso ayuda mucho. Ahora bien, hay también una versión llamada Biblia Patrística. Ya se ha editado una Biblia Patrística con comentarios de padres de la Iglesia. Pero yo diría que hay que tener cuidado porque ahí claramente se ve un sesgo protestante. Es como que justo los pasajes que se seleccionan de los padres de la Iglesia para ciertos comentarios de pasajes que parecen apoyar más el catolicismo, tratan de poner comentarios los padres de la Iglesia que parece como que se alejasen de la postura católica. Cuando en realidad, cuando uno revisa todo lo que han dicho los padres de la Iglesia sobre los pasajes en cuestión, en general se va a terminar alineando con la visión católica bien comprendida. Esto es algo que hay que tener presente, ¿no? Último punto, 7. Infórmate de los aportes de la crítica textual, pero ten cuidado con el modernismo. Repito, infórmate de los aportes de la crítica textual, pero ten cuidado con el modernismo. Está bien, léete a los exégetas más actuales, a teólogos, etcétera, pero sí te advierto que muchas veces ellos están contaminando con filosofías escépticas, con racionalismo, con posmodernismo, con teología de la liberación o con ideologías raras que ya entendemos, la interpretación bíblica, el análisis bíblico. Le terminan restando milagros a Jesús, por ejemplo. Una obsesión de muchos exégetas bíblicos es tratar de explicar cada milagro como una alegoría, una tradición posterior inventada, que no es del original, o que se refiere simbólicamente a tal cosa, pero no es que realmente Jesús multiplicó los panes, o no es que realmente caminó sobre el agua, o no es que resucitó realmente con su cuerpo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Esto no implica que la Iglesia esté en contra de la crítica textual, de los estudios bíblicos a fondo, pero sí está en contra del modernismo. Dice el Papa Pío XII en Divino Afflante Spiritu, 1943, numeral 13. Este arte, que lleva el nombre de crítica textual, por su mismo fin logra que se restituya a su ser el sagrado texto lo más perfectamente posible. Apenas es necesario advertir en cuánta estima ha tenido la Iglesia, ya desde los primeros siglos hasta nuestros días, estos estudios del arte crítico. Así es que hoy, después que la disciplina de este arte ha llegado a tanta perfección, es un oficio honrado, aunque no siempre fácil. Y ténganlo todos por bien sabido, que este largo trabajo no solamente es necesario para penetrar bien los escritos dados por divina inspiración, sino que además es reclamado por la misma piedad. Entonces el Papa Pío XII está diciendo que está muy bien los avances genuinamente científicos, académicos, de la crítica textual de los idiomas originales, del contexto bíblico, de examinar los manuscritos, todo eso está muy bien. Pero hay también una advertencia que ya hizo el Papa León XIII en Providentissimus Deus, 1893, numeral 40. Y con esto cierro. Dice: importa también que los susodichos profesores de Sagrada Escritura se instruyan y ejerciten más en la ciencia de la verdadera crítica, porque desgraciadamente y con gran daño para la religión se ha introducido un sistema que se adorna con el nombre respetable de alta crítica. Luego agrega: surgen graves inconvenientes. Los enemigos de la religión atacarán la autenticidad de los libros sagrados con más confianza de abrir brecha. Este género de alta crítica que preconizan conducirá en definitiva a que cada uno se atenga a sus gustos y a sus prejuicios en la interpretación.
De este modo, la luz que se busca en las Escrituras no surgirá. Antes bien, se pondrá de manifiesto esa nota característica del error, que consiste en la diversidad y disentimiento de las opiniones, como lo están demostrando los corifeos de esta nueva ciencia. Y como la mayor parte están imbuidos en las máximas de una vana filosofía y del racionalismo, no temerán descartar de los sagrados libros las profecías, los milagros y todos los demás hechos que traspasen el orden natural. Hay que tener mucho cuidado con esto cuando uno lee exégetas bíblicos actuales. Tienen esa tendencia muy arraigada. No digo que todos, pero el modernismo es algo que se ha metido en bastantes partes. Siguiendo bien estos 7 puntos sobre cómo como católicos debemos aprender a usar bien nuestras Biblias, vamos a poder hacer mucho bien para nosotros mismos y para el prójimo. Muchas gracias. Si hay preguntas, quedo atento. Cuando en la postura bíblica para los católicos se puede hablar de que existen sectas católicas dentro del catolicismo. Sectas católicas. Puede haber movimientos sectarios dentro de la verdadera iglesia que puedan surgir, sí, pero por su misma naturaleza, al ser sectarios, se cortan, es por decirlo así. Jesús en Juan 15 hacía esta comparación de la vid y los sarmientos, ¿no? Decía, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, como las ramas, ya. Y decía que un sarmiento que se separa de la vid, pues simplemente se seca y es echado al fuego, ¿no? Entonces, dentro del mismo catolicismo, ¿pueden surgir grupos sectarios? Sí, pero en tanto su sectarismo se consolide, eso va a hacer que terminen saliéndose, cortando. Y por más de que puedan llamarse católicos, incluso, pueden llamarse católicos y todo ello, pero si realmente han dado la espalda al magisterio de la iglesia, al magisterio vivo de la iglesia, entonces están cayendo en un sectarismo. Y en la medida en que eso se profundice o consolide, eventualmente pues la rama se desgaja. Precisamente secta se asocia a la palabra sección. Entonces, en lugar de tomar toda la fe católica, toda la enseñanza de la iglesia, agarran simplemente y se quedan con algún punto y se centran en eso. Por ejemplo, decir, toda la tradición católica es válida y es lo máximo, pero solo hasta tal año. Solo hasta 1890. Y de ahí para adelante todo se corrompió, pero hasta 1890 sí nos aferramos a eso. Esa es una actitud sectaria, ¿no? O si yo digo, todo el magisterio católico y la tradición católica está muy bien en lo que se mantuvo en el Vaticano, pero hasta el año 1943. Y de ahí para adelante ya no. Entonces, eso es desgajarse del magisterio vivo. Con esto no estoy diciendo que cada pronunciamiento de cada miembro de la jerarquía sea automáticamente magisterio. No es que nosotros tengamos que estar de acuerdo con absolutamente todo lo que diga cada obispo o incluso el Papa. El propio Papa pues es infalible en las definiciones oficiales de doctrina. Hay otras instancias que no son tales tipos de definiciones, ¿no? Pero en todo caso pueden surgir grupos sectarios, pero como diría, esos grupos no es que estarían dentro de la Iglesia Católica, podrían surgir dentro de la Iglesia Católica, pero como digo, si se consolida su sectarismo, eventualmente van a estar fuera, sean conscientes o no, se sigan llamando católicos o no, pueden decir, yo no soy sedevacantista, etcétera, pero si en la práctica están cortando con lo demás, pues ahí hay un problema. ¿En qué medida esto se consolidará en cada grupo, en cada persona? Eso ya es casuística. Yo no voy a decir tal persona, tal grupo exactamente, pero de que puede haber esas tendencias, sí. Cierro esto con un ejemplo bíblico. En primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿A qué se refiere? A personas que estaban dentro de la iglesia, porque si salieron es porque estaban dentro. Entonces son grupos sectarios que surgieron dentro de la iglesia misma, pero eventualmente salieron precisamente por ser sectarios. ¿Alguien más?
Sí. Sí, has tocado un poco el tema de la virtualidad. Entiendo que leer la Biblia en la virtualidad, porque tú lo haces, es válido, ¿no es cierto? Mi pregunta son 3 puntitos. Sin la virtualidad, también vamos a encontrar todas estas ediciones o Biblias que nos han recomendado. Lo segundo es que en la virtualidad hay muchas páginas en las cuales hay lecturas del día, ¿no? Y están los comentarios de las lecturas del día, ¿no? Tanto en la primera, la segunda lectura, los salmos y el evangelio. ¿Cómo hacer el filtro en este caso? ¿Cómo saber que esas páginas son de comentarios según el magisterio, según el canon, y cuáles no? Bien, buen punto. En primera instancia, en general, las fuentes que he citado pueden encontrarse en la web. Lo que sean versiones enteras, eso sí, de ciertas traducciones, como para descargarse en PDF completa la versión, sí no estaría seguro. Pero de que uno pueda buscar pasajes bíblicos concretos o capítulos bíblicos enteros, e incluso puede ir uno capítulo por capítulo hasta completar un libro, en diferentes versiones, sí. Por ejemplo, yo puedo buscar Juan 16 en la Biblia de Jerusalén en la web y me sale. Que haya una versión disponible para descarga lista de toda la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, versión 1974, no lo sé. Yo no la he encontrado, al menos, ¿no? Pero de que en general se pueden encontrar estas versiones o las fuentes que yo he citado del catecismo, encíclicas, magisterio, etcétera, en general sí. Luego, es un buen punto lo otro, ¿no? Que hay las lecturas del día y vienen con comentarios. Y esos comentarios, pues, ¿quién nos da garantía? Pues bueno, como es el mundo del internet, no podemos tener una garantía. O sea, puede haber cosas muy buenas y cosas no tanto. Entonces, yo no podría dar así nomás una regla automática de, uy, este es el listado de páginas web que tienen los comentarios perfectos y todas estas son las que están mal, ¿no? Lo que tenemos que hacer como católicos es informarnos bien de nuestro magisterio. Conviene que todo católico esté muy familiarizado con el catecismo, que es una explicación resumida, sencilla y sistemática de la doctrina católica. Y como digo, está en lenguaje sencillo, ¿ah? No es que uno tenga que ser un súper erudito para entender el catecismo. Puede haber una otra cosa que tal vez por ahí no lo entienda bien, pero en general es raro. El catecismo está hecho como un manual sencillo en ese formato. Entonces, uno que se familiarice bien con ello va a poder discernir. Ahí nos toca discernir, de todos modos. Y va a poder discernir y miren, aquí estoy encontrando cosas raras en esta página web, entonces tal vez no. En esta parece como que suena bien, ¿no? Lo mismo pasa con los sacerdotes, o sea, hay sacerdotes no solo en las homilías, sino en YouTube, tienen sus canales de YouTube comentando. Ahora bien, ningún sacerdote individualmente es regla de fe. Un sacerdote puede decir cosas que estén erradas, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos como una regla de fe pública es el magisterio. Entonces, tenemos que familiarizarnos con el magisterio. Y no se trata de que es el padrecito dijo, no. O sea, hay que ver si esto está alineado con la enseñanza de la iglesia. Porque lamentablemente hay tendencias raras que han influido también entre sacerdotes. Personalmente, si tuviera que recomendar a un sacerdote que hace una exégesis seria y en un lenguaje entendible, yo recomendaría a Fray Nelson Medina. Es una recomendación personal, ¿no? Tampoco estoy diciendo que sea infalible ni nada de eso, pero si en general quiero dar una recomendación confiable de un sacerdote que agarra las lecturas y las comenta, él, Fray Nelson Medina. Dominico, ¿no? Sí, él. Sí, usted lo escucha, qué bien. Muy bien. ¿Alguien más? Lo importante es lo del catecismo, porque si está ahí la doctrina de fe, o sea, yo tengo que vivir mi fe de acuerdo a mi doctrina. Al final es eso, o sea, personalmente yo pienso que así le llame a Dios, al como no sé qué le pueda llamar, pero lo importante es si yo aprendo a vivir mi doctrina de acuerdo a la fe que predico, pues por lo menos es más creíble que soy una persona religiosa. Nosotros como católicos tenemos a Jesús, Cristo, es nuestro centro, pero hay muchos cristianos que abrazan la filosofía hinduista, entonces empiezan a creer de que la reencarnación, que no sé cuánto, y empiezan a mezclar y hacen un sincretismo religioso ahí, que dicen, sí, yo creo en Dios, creo todo, pero también creo en la reencarnación. Entonces, sí, es muy cierto. Es una cosa tirada de los pelos, ¿no? Que no se debe dar pie a ese tipo de comentarios, de razonamientos o justificaciones de una persona de fe. Hay que tener cuidado con el término pero. Por ejemplo,
nosotros podemos escuchar o hasta haber dicho cosas como yo creo en Dios, pero, yo creo en Cristo, yo creo en la Biblia, pero, yo creo en la iglesia, pero, ese pero es un gran problema y no entiendo cómo nos atrevemos a decir esos peros, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera a mi esposa, oye, yo te amo, pero, o sea, lo que va a seguir de ese pero, ¿qué va a ser? ¿No? O sea, hay cosas en las cuales no debería haber un pero. Y cosas relacionadas con Dios no deberían tener, sí, Dios, pero, ¿no? Dios dice esto, pero, o bueno, el magisterio de la iglesia dice esto y yo soy católico, pero, no, es que si tú niegas algo definido por el magisterio de la iglesia, no eres católico. O sea, de facto, estás afirmando alguna herejía y si lo haces conscientemente, sabiendo que de verdad estás contradiciendo algo definido por el magisterio, o sea, tú mismo te estás, por decirlo así, cortando de la unidad por ti mismo. Yo sé que hay muchos acostumbres y soy católico, pero, repito, acá me refiero a cosas definidas por magisterio, no es que tengamos que estar de acuerdo en cómo se viste el Papa o qué dijo en cada una de sus entrevistas de avión, no me estoy refiriendo a eso, sino a doctrinas oficialmente definidas, como en el Concilio de Trento, por ejemplo, se dice, si alguno dijere que tal cosa sea anatema, o sea, anatema en este contexto se entiende como que queda fuera de la comunión de la iglesia, excomulgado, ¿no? ¿Algo más por ahí? Sí, tengo otra cosita. Ajá. Con esto que tú dices que no, soy católico, pero leo el ojo. Soy católico, pero me voy a curar. Soy católico, pero leo la cara. Soy católico, pero no me confieso mucho. Soy católico, pero no voy a misa porque estoy cansada de dar flojera, etcétera. ¿Hasta qué punto nosotros estamos mellando, digamos, nuestra salvación? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo responder a los niños, ¿no? Porque nosotros trabajamos con niños y jóvenes, este tipo de cosas también que ellos a veces las heredan de sus padres, sin ser condenatorios, porque ese es un problema. Ahorita, si tú le dices que, ¿no? Vas a ir al purgatorio y no sé qué, lo estás condenando, lo estás mandando al purgatorio, ¿por qué? ¿Me dejan entender? Gracias. Muy bien. A ver, con respecto a lo primero, cuando entramos con esos peros, sí podemos poner en juego nuestra salvación. Así, por ejemplo, si yo le digo sistemáticamente a mi esposa, sí, yo te amo, pero, eventualmente eso puede poner en juego el matrimonio. Entonces, igual, acá tenemos una relación más importante aún, la relación con Dios. Entonces, decir, sí, yo creo en Dios, pero, como que lo decimos muy a la ligera y claro, como muy bien se hace notar en la pregunta, no nos damos cuenta de que hay una posible implicancia para la salvación. Con esto yo no estoy diciendo que automáticamente toda persona que diga esa frase, uy, ya se está condenando. Lo que digo es que puede ponerse en juego su salvación, o sea, de que hay un riesgo. Que ese riesgo se concrete ya depende de también otros factores, su grado de conciencia, en qué medida persiste en esto, cuánto conocimiento tiene realmente, o si lo hace por ignorancia o por influencia de otros, pero igual tenemos un grave responsabilidad también, ¿no? Con respecto al otro, con el caso de los niños, ¿no? O sea, cómo hacer que, pues, las advertencias no suenen condenatorias, ¿no? Porque de que tenemos que advertir, y uno lo hace por amor, o en principio debe hacerlo por eso. Por ejemplo, cuando decimos no metas el dedo ahí, ¿no? Por ejemplo, en donde un enchufe eléctrico, ¿no? En una toma corriente, un niño, o sea, el niño de su perspectiva dice, oye, me está restringiendo, me está condenando y no sé qué, ¿no? Pero es por su bien, para que no se electrocute. Y vamos, una electrocutada, o sea, te puede generar un daño físico o un daño temporal o digamos, ya, lo peor que te puede pasar es que te mueras, pero pierdes esta vida. Pero cuando estamos hablando del otro, estamos hablando de la vida eterna. O sea, es una pérdida mucho más grande que incluso la pérdida física de esta vida. En consecuencia, hacer reflexionar un poco tal vez con ciertas analogías. O sea, recordar que, por ejemplo, uno maneja un automóvil y hay ciertas señales que le dice pare, pase, que por acá no pueden circular autos o vehículos de más de tanta altura, ¿no? Frene aquí, etcétera, ¿no? Y uno dirá, bueno, es que se está asustando a los conductores o nos tratan como criminales a los conductores. No, es que tiene que haber ciertas reglas, es necesario. No me juzgues, también dice, no me juzgues, me estás juzgando. Ah, sí.
El punto, claro, la gente se ampara, ¿no?, en que no nos pueden juzgar, ¿no?, lo estás condenando, etc. Pero en realidad normalmente cuando hacemos esas advertencias es por el bien de las personas. Entonces, tal vez cuando son padres los que se quejan de esto, podríamos tratar de hacerle ver con casos, ¿no?, y decirle, pero cuando su hijo, por ejemplo, come muchos dulces y se le puede picar los dientes, usted no le advierte, ¿no? Y no por eso se va a decir que lo está condenando, ¿no? O por ejemplo, cuando va a ciertos sitios ya más de ciertas horas, no le llama la atención, no lo está juzgando al hacer eso. Tenemos que juzgar con juicio justo. Jesucristo habla de esto. Jesucristo dice, juzguen con juicio justo. También dice Jesús, no juzguéis o no seréis juzgados. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar ambas frases? Que el mismo Jesús dice, no juzguéis o seréis juzgados, y juzgad con juicio justo. No dice no juzguéis y nos manda a juzgar. Esto es así. Cuando Jesús dice no juzguéis y no seréis juzgados, se refiere a juzgar en el sentido de condenar. Como dar por condenado a una persona, como dar que ya está perdida, así. En cambio, en juzgar con juicio justo, se trata de juzgar el acto. Entonces, yo no juzgo el destino eterno de la persona. Yo digo que una persona se puede condenar, pero yo no digo, está condenado. Le digo, oye, si persistes en esto, puedes poner en riesgo tu salvación eterna. Pero no le digo, no, tú ya estás condenado, tú ya fuiste ya. No. Pero sí digo, este acto que estás haciendo es malo. Y el punto es que sí nos la damos para juzgar absolutamente todo, pero en el plano religioso o espiritual ahí no se quiere que se juzgue. Se juzga cómo el otro se viste, qué es lo que come, si vino peinado o no peinado, dónde matricula a sus hijos, cuánto gana, qué es lo que estudió, etc. Se juzgan todas las dimensiones de la vida humana y todo el tiempo se está juzgando y juzgando y juzgando. Pero si se habla de lo espiritual, que es lo más crucial donde deberíamos tener cuidado, y sí, no juzgues. Hay un doble estándar ahí, ¿no?